Financiero Bursátil y Seguros. Les damos la cordial bienvenida a este conversatorio donde vamos a analizar un tema relevante, actual, coyuntural, que además requiere respuestas efectivas. Y es por eso que vamos a hablar el día de hoy sobre la ley para la defensa de la dolarización, analizando sus nudos críticos y además los desafíos para su aplicación. Es decir, este espacio lo que buscará es, a la luz de distintas posiciones, perspectivas que respondan además a dimensiones vinculadas a los desafíos por parte de quienes están vinculadas al Estado, a distintos segmentos también de la sociedad y de la mano de expertos y expertas, discutir sobre estos elementos que pueden ser problemáticos, pero además sobre cuáles son las vías y las salidas para cristalizar algunos elementos alrededor de esta ley para la defensa de la dolarización. Quiero agradecer muchísimo que me acompañen a través de esta transmisión en vivo, como también quienes están presentes en nuestra plataforma de Zoom, donde también estamos realizando esta charla. Además de agradecer de manera infinita a quienes nos acompañan, expertas y expertos en el campo, el doctor Diego Garcés, la doctora Margarita Hernández, el economista Santiago García y por supuesto el doctor Marco Antonio Rodríguez, quien además de tener una amplia trayectoria en este campo, es docente de nuestra maestría en Derecho Financiero, Bursátil y Seguros y ha sido también quien ha formado parte del equipo organizador de este espacio. Quiero aprovechar además para contarles una muy buena noticia en el marco de este evento organizado por la Maestría en Derecho Financiero, Bursátil y Seguros, y es comentarles que vamos a ampliar la llamada de postulación para nuestro programa. Así que vamos a ampliar la llamada de postulación. Quienes les interese potenciar su campo de conocimiento profesional en los campos o en los ámbitos de derecho financiero, bursátil y seguros, les invitamos a que postulen a nuestro programa, así que es una muy buena noticia para que quienes no lo hicieron en el plazo ordinario puedan hacerlo ahora porque se abre el calendario a una segunda llamada de nuestra maestría. Les vamos a comunicar oportunamente las fechas en las que haríamos una reunión informativa para darles todos los contenidos vinculados al perfil de ingreso, el plan de estudios, del equipo docente y todas las facilidades que ustedes van a contar y los beneficios al postular a este programa académico. Les recordamos entonces invitarles a que se animen a esta postulación que va a poderse realizar en el registro en línea, la presentación de requisitos de documentos justificativos de postulación, hasta el 27 de agosto de 2021. Aprovecho este espacio además para invitarles, ya que sin duda este tema se anida en las discusiones vinculadas a la maestría en Derecho Financiero, Bursátil y Seguros. Para dar inicio a este espacio, entonces quiero presentar, como les decía, a quien ha sido parte de este equipo organizador, yo digo, un docente comprometido con nuestro programa y además que ha permitido, que ha posibilitado el hecho de reunirnos el día de hoy y poder realizar este conversatorio, que es el doctor Marco Antonio Rodríguez, y que además estará moderando este espacio. ¿Quién es Marco Antonio Rodríguez? Él es abogado y doctor en jurisprudencia, cuenta con un diplomado superior y una maestría en Derecho, mención Derecho del Mercado por la Universidad Andina Simón Bolívar. Tiene estudios de posgrado en alta gerencia empresarial en el Instituto de Altos Estudios Nacionales, un diplomado en gobernanza y liderazgo político por el IDE, Business School, de la Universidad de los Hemisferios, y un curso de posgrado de Gobierno y Políticas Públicas, realizado en Santiago de Chile, en la Universidad de Desarrollo. Además, ha sido profesor de posgrado en la Universidad San Francisco de Quito, la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, nuestra querida Universidad Andina Simón Bolívar y la Universidad de los Andes, en las materias de Derecho Constitucional Económico, Derecho Penal Económico y Derecho Bancario. Actualmente es vicepresidente ejecutivo y director técnico y legal de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador. ¿Cómo estás, querido Marco Antonio? Muchas gracias por estar el día de hoy. Te cedo la palabra. Muchísimas gracias, estimada Elsa. Muchas gracias a todos los participantes, sobre todo, y muchas gracias también a los asistentes. Sobra decir lo importante que es tener este tipo de espacios para conversar sobre aspectos que podrían resultar quizá áridos para entenderlos o conocerlos, pero precisamente hoy hemos tratado de
juntar a expertos, conocedores de esta materia desde diferentes aristas, desde diferentes ámbitos y también desde diferentes opiniones, para que podamos nosotros recibir esta información y sacar nuestras propias conclusiones o poder evidenciar o tomar alguna decisión respecto de qué pensar alrededor de la ley para la defensa de la dolarización. Yo sin más bien quisiera presentar a los participantes, a los ponentes, y voy a dar lectura a sus hojas de vida para luego pasar a la parte de desarrollo del evento. Solamente por un tema de orden, lo que hemos acordado es tener una primera fase de 15 minutos en la cual cada uno de los participantes va a hacer una breve exposición de los temas o del tema como quiere enfocarlo, y luego de esto vamos a pasar al conversatorio como tal, que quizás es la parte más enriquecedora de esto, y luego una fase de preguntas del público, lo cual es con gusto yo revisaré y trasladaré a los participantes. Sin más, quisiera primero presentarle a la doctora Margarita Hernández Naranjo. La doctora Hernández es superintendente de Economía Popular y Solidaria actualmente. Es doctora en jurisprudencia por la Universidad Católica del Ecuador. Cuenta con un MBA internacional por la Universidad de Economía y Ecología de una universidad complicada de pronunciar, de Alemania, Nürtingen. Ha desempeñado varios cargos en organismos de control del sector financiero. Desde la creación de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, ha destacado su labor en diferentes cargos, puesto que es experta en el tema de economía popular y solidaria, y yo diría además experta en todo el ámbito financiero, porque su experiencia no solamente es en el campo de la economía popular y solidaria, puesto que ha tenido cargos de intendente del sector financiero popular y solidario, asesora del despacho del superintendente, intendente general jurídica y superintendente encargada de la economía popular y solidaria. Dentro de su trayectoria profesional también ha sido docente universitaria en materias relacionadas con el derecho bancario y financiero, derecho administrativo, legislación bancaria, y ha sido conferencista reiterada en varios temas actualmente de política económica, supervisión y control del sistema financiero y desarrollo del sector económico de la economía popular y solidaria. Bienvenida, Margarita, muchas gracias. También nos acompaña el doctor en economía Santiago Álvarez. El doctor en economía tiene este título por la Universidad Complutense de Madrid en Economía Internacional y Desarrollo. Es máster en Relaciones Internacionales por la Universidad Andina Simón Bolívar, máster en Economía Internacional y Desarrollo por la Universidad Complutense de Madrid, economista por la Universidad Central del Ecuador, profesor titular de Economía de Desarrollo y Política Económica en la Universidad Central, y ha efectuado varias publicaciones sobre desarrollo económico y política económica, sobre temas de comercio e integración, y recibió en el año 2014 el premio colectivo a la investigación científica por parte de la Universidad Central. También en su vida profesional ha sido viceministro de Economía y vicerrector del Instituto de Altos Estudios Nacionales IAEN, y actualmente es presidente del Colegio de Economistas de Pichincha. Y adicionalmente a esto, estoy seguro que muchos de los que estamos participando en este panel o participando como exportadores, hemos escuchado al doctor como reiterado invitado para hablar de temas de economía y temas de actualidad en materia política y económica. Y finalmente nos acompaña el doctor Diego Garcés Belalcázar. El doctor Garcés es abogado y doctor en jurisprudencia por la Universidad Católica del Ecuador, especialista superior en docencia universitaria de la Universidad Andina Simón Bolívar, donde ha sido profesor de la materia de fondos de inversión, fideicomisos mercantiles y titularización de activos en especialización superior en Derecho Bancario, Bursátil y Mercado de Valores. Ha sido instructor del IPBF, Instituto de Prácticas Bancarias y Financieras, y profesor de la Universidad de las Américas también. Ha participado como consultor de organismos del sector público en materias relacionadas al mercado de valores y mercado financiero. Fue intendente del mercado de valores de la Superintendencia de Compañías, autor de las doctrinas nacionales sobre mercado de valores y en especial sobre negocios fiduciarios, miembro del Consejo Nacional de Valores, asesor legal del directorio del Banco Central del Ecuador, asesor legal actualmente del delegado del presidente de la República en la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, pero sobre todo, aparte de todas estas credenciales,
un experto no solamente en el mercado financiero bancario, sino en el mercado bursátil y mercado de valores. Bienvenido, Diego, bienvenido, Santiago. Muchísimas gracias por esta oportunidad que nos dan ustedes de contar con su criterio. Yo solamente por un tema de orden propongo que por favor empecemos con Santiago, luego pasemos a la exposición de Diego y cerremos con broche de oro en esta primera fase de los 15 minutos que aludo con Margarita. Si están de acuerdo, por favor, abuso de ustedes en mi calidad de moderador. Con gusto. Adelante, Santiago. Muchas gracias, muchas gracias. Estás muteado, Santiago, estás muteado. Y decía, no entre el concepto de damas first. Eso es machista y me parece bien que Margarita como autoridad pues esté al final, estaremos atentos. Quiero empezar agradeciendo a la Universidad Andina Simón Bolívar, que también tengo el honor, la suerte de ser profesor, y reconocer algo. Creo que es importante este evento, una vez que hemos pasado la emergencia política electoral. Mucho de esta ley se discutió en el fragor de la campaña electoral y perdimos mucha perspectiva y era urgente, o el uno para unos urgente negarla y otros urgente sacarnos del, ¿no es cierto?, ponerlo adelante y sacarlo adelante. Yo creo que qué bueno que hayan hecho, Marco Antonio, este evento, como digo, ya más tranquilos, ya un poco el país tratando de avanzar, que le corresponde luego de tantos años de crisis y sobre todo la crisis del 2020. Bueno, entro en materia, tengo una breve presentación, me demoro los 15 minutos, voy a tomar el tiempo necesario para no abusar de la paciencia de todos. Y vamos directamente. Yo soy un macroeconomista, un experto en política pública, en política económica y en temas del desarrollo. Lo veo así el tema y entro directamente. Entonces, veamos de esta manera. Está en pantalla. Muy bien. Entonces, me parece que es importante ver los antecedentes rápidamente. Hay que recordar, estos eventos también son internacionales, no solo nacionales, así que es bueno contextualizar. Esta es una propuesta de lo que hablamos, de la Ley de Defensa de la Dolarización, es una propuesta del Ejecutivo, de un gobierno con poca legitimidad, tal como salió el gobierno del señor Moreno. Y segundo, la ley propone, está ahí en el texto, de alguna manera garantizar, y así se planteó, garantizar la permanencia de la dolarización como esquema monetario nacional. Eso es lo que uno puede leer. En realidad, la ley, que es una reforma a otra ley, el Código Orgánico Monetario y Financiero, son 5 grandes temas. No voy a abordar los 5, no hay tiempo, pero es bueno dejar como antecedentes para, como le decía Marco Antonio, mucho de esto, no todos lo manejan, no todos son expertos, pero son ciudadanos. Necesitamos entender esto, saber a dónde vamos, qué es lo que implica para la sociedad en su conjunto este tipo de leyes. Hay un tema de gobernanza institucional, ese gran debate, ¿sí?, de las 2 juntas de política y regulación financiera y la Junta de Política y Monetaria, que finalmente fue aprobado así. El gran tema de la gestión de reservas, que sí me voy a detener como economista, ¿sí?, en ese manejo y en esas nuevas disposiciones. Un tema de supervisión en control de las entidades financieras, las 2 superintendencias, la de bancos y la superintendencia pues, que maneja Margarita, el tema de la economía popular y solidaria, la gestión de pasivos y contingentes de la banca cerrada y un quinto que para mí es otro, por ejemplo, la gestión de recursos del COSEDE, ¿no?, de esta corporación de seguros y garantía de los depósitos. Ahora, creo también que esto es importante y no hubo tiempo de debatirlo en la campaña, pero ahora hay que decirlo. La ley pone punto final. ¿A qué? A la estrategia del manejo monetario no convencional que se intentó poner en vigencia desde 2014. Es decir, hay una ley llamada Código Orgánico Monetario y Financiero, COMIF, para los más expertos, así nos encanta poner esas abreviaturas, que se aprobó, no es verdad, en el 2014. Por tanto, esa ley intentaba con el gobierno del señor Correa abrir un nuevo esquema de gestión monetaria financiera. Eso, chao, se acabó. ¿Se acabó con qué? Con esta ley. Se acabó, señores. Creo que me parece que
uno de los temas importantes es que se está poniendo que los instrumentos monetarios financieros están cubiertos o deben estar relacionados, ¿no es cierto?, con la cobertura de las reservas internacionales. Es decir, es un planteamiento ortodoxo. Eso lo decimos los economistas. Veamos hasta dónde llega esto, qué implicancias tiene. Yo no hago debate partidario, no me interesa, no soy parte de eso, pero sí desde la profundidad del análisis económico, ¿qué implica esto? O sea, realmente, ¿y al país qué le va a significar? Y por eso he marcado con rojo lo que a mí me preocupa más y que lo pongo sobre la mesa. Si en realidad, una vez que hemos pasado ¿no es cierto?, este gran auge político de las elecciones, finalmente las aguas calmadas, si en realidad esta ley en la fase recesiva que atraviesa el país es la estrategia necesaria y es la estrategia suficiente. Veamos, eso creo que es el tema central. Yo enseño política pública y la política pública no solo es porque existe política pública, sino qué persigues, qué buscamos, qué resultados vamos a obtener. Eso es una política pública. Claro, en el país se debate muchas veces del instrumento, pero el instrumento es instrumento. El médico no discute la aspirina. El buen médico discute si esa aspirina le va a sanar o le va a curar o le va a enfrentar un problema médico de salud al paciente, pero aquí nos quedamos en la aspirina. Entonces, por ahí va. Ahora, veamos esto rápidamente. El FMI prevé un crecimiento muy bajo de la economía de aquí al 2025, no para hoy. 5 años, colegas, amigos, 5 años de no crecer, de tener un crecimiento insuficiente desde mi punto de vista, máximo el 2%. El Banco Central esta semana, la semana anterior, presentó las nuevas previsiones del 2021. La economía, en el mejor de los casos, podría crecer al 2.8, la tasa más baja, de las más bajas de las tasas de crecimiento de América Latina. Que quede claro eso. Somos de los países que vamos a la cola, a la cola, a la cola de la recuperación. Y luego el nivel de precios también es un indicador macroeconómico importante, está alrededor del 1%. Ahora, con el Colegio de Economistas sacamos una nota con esta empresa ProEstudios que viene realizando 20 años de este tipo de análisis de los indicadores del Producto Interno Bruto por adelantado, porque no tenemos esa cifra todavía trimestral del 2021, y el 2021, señores, se perdió. La economía decreció. 3 meses del 2021 se acabaron. Eso es la realidad del país. Es decir, si sufrimos una crisis el 2020, pues hay que decir, sigue la crisis metida aquí en nuestras entrañas, en el funcionamiento mismo de la actividad económica. También hay que decirlo. Eso es lo que el país, ¿no es cierto? Y los políticos y los que hacemos, o los que hacen, yo no, los que hacen política pública, las instituciones que están en el quehacer, pues deben partir de esto. Hay que partir de estos hechos, no de otras realidades que no están, sino esta es la realidad que toca enfrentar con una política pública, no es verdad, en este caso monetaria, financiera, que hoy nos atañe. ¿Por qué se implementó la ley? ¿Por qué salió? Por un argumento político, era un reclamo de la banca, de la opinión pública, eso hay que decirlo, y también un reclamo y un pedido del Fondo Monetario Internacional. También hay un argumento económico muy ortodoxo de que la monetización del gasto fiscal, no es verdad, vía recursos de reservas internacionales del Banco Central es improcedente en un país dolarizado porque simplemente expando el gasto público y eso quita confianza en el manejo económico. Netamente un argumento básicamente macroeconómico. No es menos cierto esto y está documentado en libros, varios profesores de la Andina lo hemos discutido, de la Central, de la San Francisco. Aquí ya no importa si eres de izquierda o derecha, aquí es clarísimo. El Ecuador, por tener un sistema dolarizado, somos muy vulnerables al shock externo, porque entra directo a la vena, como un suero entra a la vena del enfermo o del hospitalizado, le entra directo, porque los otros países, por la variación del tipo de cambio, pueden alterar el ciclo económico para defenderse, para reaccionar al shock que me viene desde fuera. Acá no. Eso es la realidad teórica, esa es la realidad económica que está ahí presente. Sí es cierto
que el gobierno 2007-2017 utilizó la política fiscal como alternativa para sostener a flote la actividad económica. Eso es lo que se intentó. Yo tengo un particular comentario sobre eso. ¿Qué se intentó con esta política del 2014, con el Código Orgánico Monetario y Financiero? Sostener el gasto público, ajustar lo mínimo, ya que entramos en crisis a partir del 2014, sostener la inversión pública y, ¿no es cierto?, sostener un proceso prolongado de endeudamiento público. Y mi criterio es este. Yo creo que al final del día, siendo muy objetivos, ni estando a favor ni en contra de nadie, pues lo que tuvimos de toda esa estrategia es un proceso de asfixia fiscal, de insostenibilidad fiscal. Entonces, eso es lo que hemos tenido. Y en esos términos debe ser evaluado la ley, el COMIF, y en esos términos tiene que entenderse la reforma que se introdujo recientemente con la aprobación de esta ley llamada de defensa de la dolarización. Ahora, vamos adentro. ¿Y qué reformas se proponen? ¿Y qué hay en la ley de defensa de dolarización? Seguro mis colegas, tanto Diego como Margarita, podrán ser más específicos, me imagino, en algunas temáticas. Yo lo veo así. Uno, esta separación de la Junta de Política y Regulación Monetaria en dos. Una persona jurídica, la Junta Política y Regulación Financiera, y la Junta Política y Regulación Monetaria o directorio del Banco Central. Eso es, y hubo un debate si son 3, si son 5, no sé. Pero institucionalmente también había un debate que es privatizar, yo no creo eso. Pero es eso, una reforma institucional en donde separas la vigente, la Junta de Regulación Monetaria y Financiera, que era una sola, pues se separa en dos. Yo he sido muy crítico en eso. El Banco Central dejó de tener su propio gobierno. O sea, el Banco Central pasaba el café en la Junta de Política, Regulación y Política Monetaria de antaño. No estaba bien. O sea, esa medida no estaba bien. Lo que hace esta ley es dividir en dos y dejar ese marco institucional. Esto es un poco más complejo. Finalmente, la ley, este es el sueño de muchos economistas liberales, de que así debía haberse hecho siempre, nunca debió perderse el hecho de que la Reserva Internacional sea manejada con prudencia, sea manejada con reglas de juego para que cubra los pasivos, ¿no es verdad? Entonces, el 100% de lo que significa la moneda fraccionaria, los títulos emitidos por el Banco Central, más los depósitos de otras sociedades de depósito, siempre deben la Reserva Internacional cubrirlas. Luego, los otros depósitos de la CFN, del BIES, pues una vez que se cubre el primer balance, pues se cubrirá, ¿no es cierto?, estos otros pasivos o depósitos de la CFN, del BIS y otras entidades financieras. Luego se cubre, ¿no es cierto?, los depósitos del sector no financiero, las transferencias pendientes y el endeudamiento externo, una vez, esto es por niveles, ¿no? Primero garantizo la moneda fraccionaria, que es 80 millones de dólares, los TBC y los depósitos de los bancos, se cubre con la Reserva Internacional. También hay un falso debate, parecería, de que esto era motivo de desdolarizar. Eso no es cierto, porque esa Reserva Internacional no es del Banco Central y esos depósitos, claro, tienen unos legítimos dueños, y lo que hace es que la Reserva pues cubra eso, punto. Eso tiene una connotación macroeconómica que ya lo voy a mencionar. Y finalmente, ¿no es cierto?, el cuarto balance cubre todas las cuentas del activo y pasivo del Banco Central. Eso es un poco la restauración de los cuatro balances del Banco Central. Me parece que ahí, ya cuando uno entra al análisis ya de la política monetaria y financiera, todo esto lo que va a hacer es que va a afectar las operaciones de liquidez de la economía nacional. No puedo manejar los documentos del Banco Central, no puedo manejar las operaciones de ventanilla única, de mercado abierto y las tasas de interés de una forma abierta, sino que debo tener relación con los balances, los cuatro balances o los cuatro sistemas, más que los cuatro sistemas que acabo de mencionar. Eso pone mucha restricción a la política monetaria. Ahora, sí creo que al gobierno anterior se le fue la mano, porque gran parte de esa operación que debía hacer o que podía hacer el Banco Central al comprar títulos valores del Ministerio de Economía y Finanzas, hoy sabemos que entre un 60 y un 70% era para el gasto corriente.
Es decir, tampoco se hizo bien. Ahora nos hemos ido al otro extremo. Aquí no se mueve un centavo si no está cubierto, y siempre y cuando que estén cubiertos las reservas cubran los pasivos, ahí podemos emitir los TBCs, ahí podemos hacer mercado abierto. Eso es una política súper restrictiva. La ley, los asambleístas cambiaron la parte que el presidente Moreno propuso y se puso finalmente que sí, que debe haber la posibilidad de regular tasas máximas de interés, porque la aspiración era dejar libre la tasa de interés, y hoy la Junta Política Monetaria puede establecer las tasas máximas de interés. Esto ya seguro lo podemos discutir con Margarita. Se mantiene la exigencia de suficiencia patrimonial del 9%, que se aplica a todo el sistema financiero sin excepciones. Se establece la posibilidad de exigir parte de las superintendencias un valor adicional a patrimonio técnico, y, ¿no es cierto?, debe haber una relación patrimonio técnico, activos totales y contingentes. Yo mismo le he escuchado a Margarita explicar, y eso me parece que es lo razonable, esto de que se vaya cubriendo de manera escalonada, pero también está en la ley. Esto ya es, ¿no es cierto?, puesto escrito en piedra, para decirlo de alguna cosa. No es un decreto, es una ley que hay que cumplirla con todas estas disposiciones. Nos preocupa mucho, Margarita me ha escuchado antes, en el sentido de que habría cálculos nuestros del colegio, como 230 cooperativas que coges las cuentas, tales como del balance del 2020, y no cumplen con estas disposiciones. Eso es. Entonces, no cumplen la ley. ¿Qué significa eso? Pues bueno, bastante. ¿Por qué no cumplen? Pues hay que mirar sus cuentas, y también por las dificultades, porque no es lo mismo una cooperativa que el gran banco. No necesito dar el nombre. Entonces eso hay que entenderlo bien. Conclusiones, para no tomarme más del tiempo. Estoy con el tiempo justo. Yo creo que en el periodo 2007-2017, finalmente, evaluado con objetividad, sin el calor político partidario, se perdió la oportunidad de una buena política monetaria no convencional. O sea, los economistas de izquierda que sí, dicen que hay que defender todo, yo no creo. Yo creo que hay que defender las cosas que sirven al país. Y se perdió esto, porque se desbordó la política fiscal que contaminó la política monetaria. Eso es lo que yo creo. Y si no, las pruebas al canto, pues miren el proceso de endeudamiento que hemos tenido, miren los desajustes fiscales que hemos. No es cierto solo el 2020, el desajuste fiscal viene del 2015. Ahora, nos hemos ido al otro extremo, a este argumento ortodoxo en materia monetaria. No es verdad, en el sentido de que no se puede crear dinero, que no se puede crear liquidez sin el respaldo respectivo, ¿sí? Y que no es verdad todo lo que signifique las reservas del Banco Central, pues tiene que responder a una política macroprudencial. Yo en principio digo, entiendo esto, veamos si estos principios son útiles para el país y qué va a pasar a futuro con todo esto, ¿no? Creo que una conclusión final es que, señores, queda completamente prohibido que el canal monetario financiero pueda ser un soporte de la recuperación económica. Por lo menos como se intentó con el gobierno del señor Correa, es olvidarse, se eliminó, y quedan pocas herramientas, eso lo podemos discutir, para la reactivación desde el canal monetario financiero. Ven que mi pregunta es relevante, no estoy discutiendo aquí las cosas. Oye, es que es más importante 3 o 4 miembros del directorio. No importa, esto es lo de fondo. Y los cuatro sistemas, ¿qué implica? ¿Qué implica al final en materia de política pública monetaria? Eso es lo que está clarísimo. Olvidarse, no va a haber por el canal monetario financiero la posibilidad de recursos, porque en su debido momento también se hizo mal. Esa es mi hipótesis de trabajo, ¿no? Es decir, me van a decir, bueno, pero entonces usted, doctor García, ¿a favor de quién está? No está a favor de nadie, ni en contra de nadie. Solo estoy poniendo los puntos sobre las IES con lo que nos está dejando esta ley de aquí en adelante. Por tanto, por eso se entiende el paquete del FMI que te dice, de aquí al 2025, señores, olvídense del crecimiento económico. No me digan que el 2% que prevé el FMI de aquí al 2025 va a ser suficiente para generar empleo para mis alumnos de la Universidad Central. Eso no es cierto. No habrá ese empleo. Así de duro esto. Pero como no quiero ser contradictorio con mis palabras, y ahora sí termino, ¿qué se puede hacer? Yo creo que podemos discutir esto quizás luego. Es que sí hay que, ya está la ley, que nos volvemos hacia atrás, sino que
considero que se puede trabajar mucho en legislación secundaria. Por ejemplo, hay que regular bien un buen sistema integral de tasas de interés, incluido la regulación de tasas pasivas. Creo que no es un favor, es un mandato constitucional la regulación diferenciada para el sector financiero popular y solidario. Esto no es un banco, es una cooperativa distinta, y hay que tomar en cuenta ese principio. Creo que se puede, le planteó Margarita, plantearse la posibilidad de definir de diferente manera patrimonio y suficiencia matrimonial para los segmentos 3, 4 y 5 y para las cooperativas cerradas. ¿Por qué no? ¿Por qué no nos adaptamos? ¿Por qué no modificamos las cuentas para que apliquemos el principio constitucional? Y, ¿no es cierto?, también hay que decirle a las cooperativas que sí, que hay que tenerlo presente la posibilidad de fusión, de aglomeración, pero que no te impongan, ¿no? O sea, ahí ellos también tienen que tomar conciencia de esa realidad. Y finalmente, ahora sí, esto de la superintendencia también parece que es inevitable y es necesarísimo fortalecer las capacidades de supervisión. Lo único que digo, porque conozco un poquito la realidad, con presupuesto, con financiamiento oportuno y suficiente. No tengo dinero en la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, ¿cómo hago supervisión? Llamando a la viva la patria. No, se necesita recursos, gente. Entonces, eso es lo que estamos reclamando también. La ley, pues bien, pone unas reglas de juego de supervisión, pero también hay que garantizar que haya recursos. Me detengo ahí. Como ven, es una propuesta mía de análisis un poco muy macroeconómica, muy de crítica, pero también intentando ver la realidad. O sea, no puedo negar la realidad política, no podemos negar todo eso. Y lo que nos toca es entenderla y de alguna manera buscar mecanismos para que estas leyes, estas transformaciones sean útiles para el país. El resto sobra. O sea, aquí lo que hay que discutir es eso. Toda buena política pública es buena porque es buena para la gente. No hay más, o sea, no hay otro debate. Pero bueno, los políticos no quieren ese debate, nos imponen cosas y luego dicen, bueno, defiéndase a ver qué pasa. Eso es más o menos lo que quería decir en la noche y quedo pendiente porque esto creo que recién empieza y hay que discutir y hay que ir viendo, ¿sí? Cómo avanzamos. Finalmente eso creo que los ciudadanos que nos ven dirán, bueno, ¿y esto a dónde nos lleva? Gracias, mi querido Marco Antonio, pues quedo luego a disposición. Muchísimas gracias, Santiago. Muchísimas gracias por la consideración del tiempo y muy importantes e interesantes tus puntos de vista respecto del financiamiento, la política macroeconómica. Tocaste un tema interesante, el tema de las tasas de interés, el tema de la regulación macroprudencial, prudencial y la forma en que la Constitución los mira. Muy interesante. Muchísimas gracias, Santiago. Le doy el paso al doctor Diego Garcés, para que por favor igual por el tiempo de 15 minutos nos pueda dar una primera perspectiva y de ahí contamos. Gracias. Listo. Me vas avisando. Ya, sí, sigue por favor. Como les comentaba, creo que la explicación de Santiago es bastante amplia, muy buena. Y yo me voy a detener simple y llanamente en el establecer los por qué. Y después yo voy a ir directo a cuáles son los nudos críticos y qué es lo que vemos. Lo que dice Santiago era importante, ya pasada la efervescencia de la campaña y los temas de orden político de los que yo no lo soy, a Dios gracias. Obviamente cada uno tiene su forma de pensar, pero yo no tengo ni obedezco a temas políticos y además, a Dios gracias, también soy abogado, entonces no soy ni ortodoxo ni heterodoxo. Veamos por qué fue necesaria la reforma. Básicamente hay 9 puntos que hicieron que sea necesaria la reforma. Primero, había que establecer reglas básicas para sostener el esquema monetario. Había que dotar de independencia técnica a los órganos de regulación en la toma de decisiones. Había muchísimos conflictos de intereses que se buscaban de alguna manera evitarlos. No es posible que el ministro de Finanzas, que era quien lo presidía, sea a su vez el que determinaba era el que determinaba si es que los balances de la banca pública eran o no adecuados, era el que establecía si es que capitalizo o no capitalizo el Banco Central. Es decir, demasiados conflictos de intereses
que era importante cambiarlos. Había que conformar dos juntas, yo también no sé si es una, si dos, al final quedaron dos juntas, básicamente porque la primera era el directorio del Banco Central, los asambleístas no entendían esto del directorio del Banco Central, entonces se les dijo, ¿les parece si les llamamos junta? Correcto, entonces salió como junta. ¿Qué era importante? Como bien lo decía Santiago, cuidado, no había que emitir dinero, porque lo que se hizo es un ensanchamiento del balance del Banco Central, básicamente para financiar gasto corriente, lo cual fue una verdadera locura. No otorgar créditos fiscales o cuasi fiscales, implementar los 4 sistemas en los que se clasifica el balance del Banco Central y generar el camino para retomar la regla de dolarización. Intervención de remediación financiera solo cuando exista liquidez propia. Ahí diferimos de la opinión de Santiago. La Reserva Internacional sea mayor que los depósitos recibidos. Solo ahí, cuando hay excedente de liquidez, puede utilizar la reserva, no antes. Excluir del Banco Central funciones que le son ajenas y plantear una vía de solución para que las acciones de la banca pública regresen a su propietario natural. Esto fue desde el punto de vista jurídico, un pecado, porque hicieron que la banca pública se convierta de pronto en una SA y que las acciones de esa banca pública sean las que paguen o generen la dación en pago para tratar de alguna manera de cubrir las obligaciones que había adquirido el Ministerio de Finanzas con el Banco Central del Ecuador. Hoy el Banco Central del Ecuador es el dueño de la banca pública, lo cual es un sinsentido. Sigue, Marquito, por favor. Esos son los porqués. Lo importante es mirar qué es lo que se nos viene y, como bien decía Santiago, mirar la realidad y qué es lo que nos va a pasar. Una de las primeras reformas importantes es esta llamada las buenas prácticas internacionales. ¿Qué es lo que dice la norma? Que hay que tratar en la normativa siempre de mirar los estándares internacionales. Entonces, ¿cuál es el reto? Que exista en realidad una adecuada incorporación a la normativa de regulación y control de estándares técnicos internacionales relacionado con el ámbito de sus respectivas competencias. Que los órganos de regulación y los órganos de control, antes de dictar una norma, antes de ponerla en práctica, se den cuenta o miren cuáles son los estándares técnicos internacionales. Pero aquí hay algo más. Dale, Marquito. Aquí hay dos palabras que no son iguales y que definitivamente hay que estudiarlas con mucho detenimiento. Una cosa es adoptar las prácticas internacionales y otra es adaptar las prácticas internacionales a nuestra realidad. Países de mucho mayor desarrollo han adaptado las normas internacionales y no han adoptado porque estamos lejos, a años luz, de poder establecer estándares técnicos internacionales porque nuestra realidad es distinta. No vamos a poder generar estándares Basilea 1, Basilea 2, Basilea 3, y ni siquiera Basilea 1 tenemos claro. Va a ser un tema complicado y hay que tener hay que mirar con mucho detenimiento y hacerlo bien. Adaptar y no adoptar, simplemente analizar lo que es la realidad. Sigue, Marquito, por favor. Más allá de lo que bien decía Santiago, que no se trata de mirar si son 3, si son 5, si son 7 las personas, miembros de cada junta, el reto es que exista una adecuada elección de los miembros de cada una de las juntas, privilegiando la formación técnica por sobre posiciones ideológicas. Hay que evitar que la designación de los miembros recaiga sobre personas que tengan conflictos de intereses o representen a grupos de interés. Y tiene que haber hay que procurar una adecuada y eficiente coordinación entre los organismos de regulación y control. Habiendo dos,
va a ser indispensable que exista, de hecho, una coordinación entre ambos organismos y además con los organismos de control, porque el sistema es uno solo. Sigue, Marquito, por favor. Ok, respecto a esto mismo, hay un cambio sustancial que es importantísimo. La Junta de Política y Regulación Financiera se convirtió en una persona jurídica. Siendo una persona jurídica, necesita de estructura administrativa, financiera y operativa que le permita cumplir con sus funciones a cabalidad. Hoy por hoy, sin que existan todavía estas juntas, tenemos una entelequia que funciona por obra y gracia del Espíritu Santo, porque definitivamente no tiene alguien o no es un ente que pueda de alguna manera dejar claro cómo funciona, de qué se trata. Está compuesta por ministros y hay un único delegado o miembro a tiempo completo, que es el que se ha echado la Junta al hombro. De hecho, yo estoy en la Junta desde el 2018 y me parece que reuniones presenciales, ha habido, si no me equivoco, 2 o 3. El resto son virtuales y se producen básicamente porque los ministros no tienen el tiempo, porque tienen 1 millón de obligaciones y no van a poder estar a tiempo completo en la Junta. Esta entelequia, que no es de todos y no es de nadie, tenía un problema mayor, que era que las normas salían única y exclusivamente a partir de informes técnicos y jurídicos de los órganos de control, que no necesariamente son los más adecuados porque no están mirando quizá la realidad, sino que miran otro esquema. ¿Qué es importante? ¿Cuál es uno de los retos? Entonces habrá que estructurar una secretaría técnica de forma tal que a través de las coordinaciones técnicas y jurídicas a las que se refiere la ley, se permita que la propia Junta genere propuestas de normativa. Aunque ustedes no lo crean, hoy, aunque se reúnan los 4 miembros, no pueden generar ellos mismos una norma, sino que tienen que recurrir a los órganos de control. Con esta Secretaría Técnica a la que se refiere la ley, ya va a haber cómo generar propuestas propias. Y además de esas propuestas propias, este es el reto, tiene que ser la confluencia de criterios de organismos de control, de las entidades controladas y de los usuarios financieros. Por último, deberá efectuarse estudios de los impactos de la aplicación de las propuestas de regulación, así como de las regulaciones ya aprobadas. Debe ser un organismo, un mecanismo que le permita saber si la norma fue adecuadamente dictada, si es que tiene en realidad un impacto y si es que no tiene un impacto, habrá que derogarlas. Hay una máxima que es importantísima: norma que no agrega valor no debería existir. Sigue, Marquito, por favor. Ok, aquí hay también un tema muy importante, coincido plenamente con Santiago. Hay que establecer adecuadamente un sistema de tasas de interés máximas. A eso se refiere el sistema de tasas de interés máximas. Para las operaciones activas y pasivas del sistema financiero y las demás tasas de interés requeridas por la ley. No se pueden fijar tasas de interés por norma. Hay que buscar una fórmula, un sistema que permita técnicamente establecer cuáles serían las fórmulas para que estas tasas de interés funcionen. Algo que es importantísimo, hay que fomentar la inclusión financiera, promoviendo la participación de las entidades financieras de valores y seguros de atención integral de salud prepagada. Inclusión financiera, ya lo vamos a ver más adelante, no es sinónimo de banca o de intermediación financiera. No, existen seguros, existen valores y existen otro mundo que no necesariamente es el mundo bancario. Por último, normar los criterios y protocolos para determinar la existencia de una crisis sistémica en consulta con el ente rector de las finanzas públicas, obviamente enmarcado en lo determinado por el 290 de la Constitución.
Sigue, Marquito. ¿Qué faltó tratar en la ley? Quizá varias cosas. Este código tiene 3 libros. Tiene el libro primero, relacionado con todo el sistema financiero. Tiene el libro segundo, que es la ley de mercado de valores. Y tiene el libro tercero, que es de la ley de seguros. Y no están articulados. No están manejándose articuladamente y cada uno tiene disposiciones dispersas y no existe una forma de poder armonizarlas. Lastimosamente se trató de hacer reformas al libro segundo y al libro tercero, pero los asambleístas establecieron un concepto que a mí me parece espantoso, que es que el estudio de las normas se hace por el volumen de los artículos. Entonces, si eran más de 100, como nos supieron decir, más de 100, 150, no se los puede tratar porque es demasiado. Bueno, hay que hacer reformas fuertes al libro 2 y al libro 3. Pero bueno, en el libro 1 hay un tema que es importante. El 312 de la Constitución señala que las entidades o grupos financieros no podrán poseer participaciones permanentes, totales o parciales en empresas ajenas a la actividad financiera. Esta es una prohibición que habla precisamente de la imposibilidad que tiene un grupo financiero de poder tener medios de comunicación, otro tipo de empresas. Pero dice ajenas a la actividad financiera. ¿Qué es importante? Sigue, Marquito, por favor. Que esta definición de actividad financiera la tenemos en el Código Orgánico Monetario y Financiero. ¿Qué dice el 143? Dice, para efectos de este código, actividad financiera es el conjunto de operaciones y servicios que se efectúan entre oferentes, demandantes y usuarios para facilitar la circulación de dinero y realizar intermediación financiera. Es decir, actividad financiera es sinónimo de intermediación financiera. Tiene entre sus finalidades preservar los depósitos y atender los requerimientos de financiamiento para la consecución de los objetivos de desarrollo del país. Las actividades financieras son un servicio de orden público, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí hay algo que es importante y que tenemos de alguna manera que cambiar. No es actividad financiera sinónimo de intermediación financiera, y cuando se habla de actividad financiera vamos automáticamente a la banca, y eso no es cierto. No es, ese es un concepto totalmente restringido. Dale, Marquito. Actividad financiera no es intermediación financiera. El uno es del continente y el otro es del contenido. No son sinónimos. Ok, ¿qué es lo que nos faltó? Se quería poner una definición de actividad financiera, y fíjense la diferencia. Dice, es aquella, decía, o se pretendía, es aquella que se realiza de forma habitual, utilizando cualquier título, recursos de terceros para operaciones de crédito, hasta ahí intermediación, inversión en valores de renta fija o renta variable, servicios de seguros, servicios o instrumentos de manejo y protección de riesgo, servicio de compraventa, intermediación o suscripción de valores, así como para otras operaciones que define la Junta de Política en función del desarrollo e innovación del mercado de servicios financieros, de valores y seguros. Y el concepto de intermediación financiera buscaba decir lo siguiente: los servicios de intermediación financiera incluyen la captación de recursos financieros de terceros a través de cualquier medio con compromiso de repago que puede incluir o no el reconocimiento de un rendimiento, con la finalidad de atender requerimientos de financiamiento de cualquier tipo con dichos recursos. Este tipo de servicios implica la toma de riesgos con recursos de terceros, por lo cual requiere de regulación y supervisión prudencial. Sigue, Marquito. Ok, otro concepto que no está claro, porque vuelve a decirse o vuelve a creerse que la inclusión financiera es de intermediación financiera y es solo lo bancario. La propuesta traía consigo una definición que
Se entiende por inclusión financiera el acceso y uso de servicios financieros de calidad por parte de todos los segmentos de la población, educación financiera, transparencia para el usuario, mejoras de eficiencia en la provisión de servicios y prevención de abusos. Es responsabilidad del Estado facilitar la inclusión financiera, fomentando la democratización de productos y servicios financieros, la expansión del acceso a canales transaccionales físicos o tecnológicos tradicionales y no tradicionales y a medios de pago que permitan realizar operaciones de forma segura, eficiente y eficaz mediante la formulación de políticas públicas y regulaciones. Esto faltó. Y por último, que para mí fue una de las... sigue Marquito, por favor. Que fue muy grave no hacerlo, no incluirlo, es que la banca pública tiene que ser técnica y no política. Las entidades financieras, la idea era que se constituirán en uno de los principales agentes de desarrollo económico del país, aplicando en sus actividades financieras criterio de eficiencia, eficacia, sostenibilidad, desarrollo local y otros principios que coadyuven al cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo, preservando en todo momento su sostenibilidad financiera. Lastimosamente, la banca pública ha sido utilizado como un instrumento político, olvidándose de esta partecita que está subrayada, que debe tener sostenibilidad financiera. Las entidades financieras públicas deben tener objetivos propios y diferenciados entre sí, procurando que sus actividades financieras sean complementarias. En muchos casos, la banca pública, que está dividida en 3, en 4, hacen o se dedican al mismo producto. Debe haber una diferenciación. El uno hace lo uno, el otro hace lo otro, y no pueden entre sí estorbarse, molestarse, porque no estarían cumpliendo los objetivos establecidos en la Constitución. Sigue, Marquito, por favor. Dale, Marquito, la última. Ok. Y la idea era que la banca pública tenga directores de cada una de las entidades financieras, está conformadas por 5 miembros o los miembros que sean, con derecho a voz y voto elegidos por el presidente de la República, igual de una propuesta que formule el ente rector de las finanzas públicas, previa verificación de requisitos por parte del organismo de control. La idea era que la banca pública también tenga directorios técnicos y no de orden político. Lastimosamente, esta utilización de la banca pública ha generado gravísimos problemas y ha, como les comentaba hace un momento, ha minado la sostenibilidad de la banca pública. Hasta ahí llego yo, no sé si estuvo, como dice el dicho, ni tanto que queme al santo, ni poco que no le alumbre. Muchas gracias. Muchísimas gracias, estimado Diego. Importantísimos conceptos del abordaje que hiciste sobre lo que faltó, sobre lo que pudo haber faltado, se pudo haber quedado en la ley. Y ya veo ahí que, y esto es lo importante de estos espacios, veo que hay una divergencia de criterios de la visión de Santiago y alguna visión de Diego, y esto va a enriquecer muchísimo esta conversación. Esto es lo más importante, que podamos dialogar sobre esos temas. Y bueno, en esta última parte, como última ponente en esta primera parte de los 15 minutos, cerramos con la doctora Margarita Hernández, como digo, experta en materia de la economía popular y solidaria, pero además hay que tener en cuenta que la economía popular y solidaria es sumamente importante en el país, muy importante. Y no voy a entrar en el campo que Margarita va a comentarnos. Solamente quiero reflexionar sobre el hecho cierto de que muchas cooperativas, no una, muchas cooperativas del segmento 1 son más grandes que varios bancos. Ese es el tamaño por activos de la economía popular y solidaria. Y en algunos sectores del país son tan grandes que incluso son más importantes que bancos ubicados en el mismo sector, en algunos sectores del país. Entonces, la visión que nos va a dar en este momento Margarita, creo yo que es importantísima, ineludible para un debate como el que estamos teniendo en este momento. Muchas gracias, Margarita, te cedo la palabra, por favor. Muchísimas gracias, Marcos. Gracias por la invitación, gracias por la introducción y sobre todo gracias por permitirme estar
luego de lo que expusieron Santiago y Diego, porque me parece, yo tengo la percepción de que hemos abordado, como tú bien señalabas al principio, ¿no es cierto?, los temas desde perspectivas distintas, y esto efectivamente está resultando muy enriquecedor y se complementa, y eso realmente me deja tranquilidad respecto de cómo abordé yo el tema, porque para mí era importante. Les pido por favor que me confirmen si es que pueden ver la pantalla. Para mí era muy importante, muchísimas gracias, precisamente poder dar la visión desde el sector financiero popular y solidario respecto de las reformas, pero en el entendido de lo que esto significa. Y aquí yo quiero comenzar señalando algunos mitos que giran alrededor del sector financiero popular y solidario, y que es importante que lo entendamos por lo que Santiago ya señaló. La norma se discutió dentro de un entorno político, y en ese entorno político hay un clivaje que es muy clásico: bancos versus cooperativas. Y de esa falacia, ¿no es cierto?, se derivan varios mitos. El primero, que no existe información del sector financiero popular y solidario. Y todo lo que se hace desde la superintendencia relacionado con la gestión de control y supervisión técnico que hace el organismo de control demuestra lo contrario. Todas las entidades reportan información y tenemos un análisis muy profundo de esos datos que no tienen regulación. Y a lo largo de esta conversación hemos visto no solo cómo conversamos respecto de un código orgánico monetario y financiero que es transversal para el sistema financiero nacional, sino que yo voy a mostrarles lo que significa el nivel de regulación del sector financiero popular y solidario en mi presentación, que es un sector no supervisado. Nosotros aquí presentes somos la muestra de que eso no es así. El sector tiene supervisión desde que se creó la superintendencia en el año 2012, una supervisión, digamos, íntegra. Antes de eso, una parte del sector tenía supervisión por parte de la superintendencia de bancos. Que en el sector se lava dinero. Y este es otro tema relacionado del mismo problema. Si no era supervisado, había mucha permisividad para ciertos temas relacionados con lavado. Esto ha cambiado y la normativa actualmente considera de manera puntual a las organizaciones del sector financiero popular y solidaria para temas de cumplimiento. Y aquí uno fundamental que se liga con lo que ya se ha dicho, que es un sector para pobres. Y aquí tenemos que hacer un pare muy, muy drástico de lo que es este criterio, porque si es que el sector efectivamente tiene presencia mayoritaria en cantones con altos niveles de pobreza y ruralidad, no significa que las cooperativas y mutualistas tengan que ser marginadas del crecimiento del sistema financiero. Y por supuesto tampoco significa que sus productos y servicios financieros tengan que estar limitados, restringidos, o que no podamos tener una visión de crecimiento de esas entidades. Y el ejemplo de que esto no es cierto son cooperativas, como efectivamente señalaba Marcos, que ocupan puestos muy importantes dentro de la línea de lo que son los intermediarios financieros en el país. ¿Para qué trabajamos desde la superintendencia? Para fortalecer a las organizaciones y las entidades, para optimizar las capacidades de supervisión y control de la superintendencia y para mitigar el riesgo sistémico en el sistema financiero nacional. Y esto mismo, estos tres ejes de gestión se ven reflejados de manera interesante en estas reformas que se hicieron al Código Orgánico Monetario y Financiero. ¿Cómo juntamos esto? ¿Por qué podemos afirmar esto? Porque si nosotros revisamos lo que son las columnas básicas de la supervisión financiera, nos vamos a dar cuenta de que la primera es el marco normativo adecuado. Y un marco normativo adecuado, por supuesto, tiene relación con la lógica y la naturaleza de las entidades a las cuales se regula. Este es el panorama del sector financiero popular y solidario con corte a abril de este año. 513 organizaciones, de las cuales 4 son mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda, divididas por segmentos. En el segmento 1 hay 39 organizaciones, 35 cooperativas y 4 mutualistas. Las cooperativas tienen activos mayores a $80 millones. Las 4 mutualistas están en ese segmento por mandato de la norma sin importar sus activos. En el segmento 2, 46 cooperativas con activos entre 20 y 80 millones. 84 en el segmento 3 con activos entre 25 millones. 162 cooperativas con activos de entre 1 millón y 5 millones en el segmento 4 y 182 cooperativas con activos de hasta 5 millones en el segmento 5.
un total de activos que supera los 18.700 millones de dólares, cartera de crédito por más de 13.200 millones de dólares, depósitos por más de 14.900 millones de dólares. Es imposible que veamos esto como la parte marginal del sistema financiero nacional o que no entendamos que estas entidades que hacen intermediación financiera con licencias idénticas a las que tienen los bancos privados o los bancos públicos para determinadas actividades no deban ser reguladas y controladas. Indicadores, justamente derivados de la información que se analiza y del control que se realiza. Morosidad, liquidez, solvencia, intermediación financiera. Esto lo podemos revisar en nuestra página web, está a las órdenes, la información. No quiero detenerme aquí, solo quería señalar precisamente esta parte del análisis. Por supuesto que nos comparamos con nuestros pares en el sector, que son los bancos privados, pero siempre mantenemos esta línea de análisis de lo que es el sector financiero popular y solidario. Y la muestra es la información que voy a empezar a presentar a partir de esto. Lo que ustedes ven en el mapa son los puntos de atención del sector financiero popular y solidario, georreferenciados, marcados con un color distinto según su segmento, 3.812 en total con corte a abril. Esto permite una gestión muy eficiente en cuanto a profundización, intermediación y, por supuesto, inclusión financiera. Tenemos un número importante, además, de entidades según lo que significa la presencia en cantones, es decir, de los 221 cantones que tiene el país, en 210 hay al menos un punto de atención del sector financiero popular y solidario. Y por supuesto, como ya se señaló, no necesariamente en esos cantones o en esos territorios se compite con la banca pública o la banca privada, sino más bien lo que se busca es complementar en el servicio financiero a públicos objetivos que son distintos. Tenemos 7 entidades del segmento 1 que además emiten tarjeta de crédito con la misma fecha de corte, abril de este año. El saldo de esas tarjetas de crédito es de 187 millones y el 45% de ese saldo se encuentra diferido. Hay 326.942 tarjetavientes que tienen en su poder 355.032 tarjetas. Otro tema que nos parece interesante discutir para posicionar lo que es el sector es precisamente la evolución de la cartera de crédito. Y aquí lo que hemos querido mostrar es la recuperación del sector luego de lo que fue la crisis del 2020. Y quiero hacer esta analogía porque ya hablamos del contexto en el que se discutieron las reformas, de la crisis que estamos atravesando, de lo que significaron estas reformas y ahora lo que tenemos que ver es el impacto. Entonces, vemos crecimiento de la cartera de crédito en el sector financiero popular y solidario. Por supuesto, tuvimos una época de contracción, pero lo que vemos ahora es un franco crecimiento de la cartera. Tenemos indicadores respecto de la morosidad. No hay que olvidar nunca que la morosidad se encuentra en este momento impactada, ¿no es cierto?, en cuanto a los indicadores que se refleja por lo que son las medidas de alivio financiero que se aplicaron en función de la normativa que estuvo vigente en razón de la crisis económica derivada de la crisis sanitaria. Pero es importante, además de la morosidad, ver lo que significa la provisión. Y es que por cada dólar que cae en mora en el sector financiero popular y solidario, se provisiona $1.17 en promedio. Depósitos totales y niveles de liquidez. El gráfico se explica por sí mismo, no quiero hacer mayor detalle en esto en honor al tiempo, pero sí es importante señalar que en abril del 2021 el segmento 1 concentra el 81% de los depósitos a plazo y el 84% de los depósitos a la vista, y que en los segmentos 1, 2 y 3, es decir, los de las cooperativas más grandes, los depósitos a plazo fijo son la principal fuente de fondeo, mientras que en los segmentos 4 y 5 son los depósitos a la vista. Claras y marcadas diferencias entre las entidades por segmento. Se habló de la composición del patrimonio de las entidades. Lo que ustedes ven aquí es precisamente la evolución de las principales cuentas que conforman ese patrimonio. El patrimonio del sector a abril del 2021 asciende a 2.536 millones de dólares, compuesto principalmente por reservas en un 60% y capital social en un 33%. No hay que olvidar la lógica que tienen las entidades y los mandatos normativos que alimentan este patrimonio.
Un tema fundamental que lo vamos a tener que tratar en esta discusión, la evolución del indicador de solvencia del sector. Al 30 de abril, el indicador se ubica en el 17,64%, presentando una reducción del 0,2 puntos porcentuales respecto de diciembre del 2020. Esto debido a que han crecido de manera más acelerada los activos ponderados por riesgo. Indicadores de rendimiento, ROA, grado de absorción del margen financiero neto, y eficiencia institucional en colocación. Esto es el sector financiero popular y solidario. ¿Y por qué estamos aquí? Precisamente por lo que ustedes tienen en este momento en pantalla. Una aplicación permanente, racionalizada, pero muy decidida de normativa específica para intermediarios financieros que nos permite hacer una supervisión adecuada de la gestión de intermediación que hacen esos intermediarios. Es decir, normativa de prudencia financiera y administración de riesgos. Normativa que se emite desde el 2014 para todos los segmentos, que se aplica con calendarios de manera diferenciada. Es decir, la gran pregunta de cuál es el impacto de la normativa se responde con eso depende de cómo aplicamos. Y la muestra es lo que ustedes están viendo. Si es que nosotros hubiéramos puesto en un momento determinado ajustes normativos sin esta racionalización por segmento, muy probablemente los impactos de eso habrían sido otros, distintos. Que vemos que la normativa racionalizada sí permite a las organizaciones tener un cumplimiento adecuado. Y esos son los datos que les presento ahora. Lo que ustedes están viendo es el cumplimiento normativo relacionado con riesgo de crédito por segmento, con porcentajes muy interesantes de cumplimiento, inclusive en los segmentos más pequeños, segmentos a los cuales normalmente se les atribuye una debilidad especial. Límite de crédito, provisión de cartera y lo mismo con normas relacionadas con prevención de lavado de activos, habiéndose inclusive presentado niveles de cumplimiento mayores en el año 2020, a pesar de la crisis, que lo que se tuvo en el año 2019. Todo esto, ¿a qué nos lleva? A que desde que tenemos normativa diferenciada y adecuada para el sector financiero popular y solidario, lo que ustedes ven son las cifras de crecimiento del sector desde que existe la superintendencia en el 2012 hasta el cierre de diciembre del 2020. Los activos han crecido en un 195%, los depósitos en un 222%, los certificados de aportación, es decir, el número de personas que se vinculan con el sector ha crecido en un 65%, y ahora estos certificados de aportación que superan los 8 millones representan a más de 5 millones de socios, es decir, el 61% de la población económicamente activa del país. Y en cartera de crédito, un crecimiento del 158%. Es imposible que neguemos la relación que existe entre una adecuada normativa, una aplicación racionalizada de esa normativa y el crecimiento fortalecido y sostenido del sector. Y lo que ven ahora es la estrategia que tenemos desde la superintendencia para mantener apalancado ese crecimiento sostenido con estabilidad financiera y protección al consumidor, que tiene un eje articulador que es el de la regulación y el respeto de los derechos de los socios, y ejes transversales de transparencia, inclusión financiera y fortalecimiento. Transparencia, por supuesto, seguridad de la información, supervisión y control, papel fundamental de la superintendencia. En inclusión financiera trabajamos con perspectiva de género, con elementos de educación financiera, finanzas verdes y servicios financieros digitales, reconociendo aquí no solo el rol enorme que hacen las cooperativas en inclusión financiera, sino además sus principios que están orientados precisamente a temas directamente relacionados con la inclusión financiera y las finanzas sostenibles. En fortalecimiento, estabilidad financiera, es imposible hablar de estabilidad financiera sin un marco regulatorio adecuado, protección al consumidor, asociaciones estratégicas, funciones y conversiones, que es un tema del que hablaremos más adelante. ¿Cuáles eran los objetivos que buscaba la superintendencia en los artículos que planteó? Eliminar distorsiones, evitar arbitraje regulatorio y equilibrar las facultades de supervisión y control de los supervisores. Y todo esto
Es decir, este camino recorrido y las reformas a las que llegamos en mayo de este año en cuanto al código, nos permiten concluir que el crecimiento y fortalecimiento constante del sector han potenciado sus capacidades, especialmente en lo que tiene que ver con inclusión financiera. Pero hay que entender que inclusión financiera y sostenibilidad son dos cosas que necesariamente tienen que ir de la mano, es decir, a pretexto de inclusión financiera o de ciertas condiciones o cualidades de los intermediarios financieros, no puedo descuidar la sostenibilidad o el fortalecimiento. Contar con un sector financiero popular solidario, regulado y supervisado ha coadyuvado al crecimiento sostenible, el fortalecimiento y la estabilidad del sector y, por supuesto, el correcto funcionamiento de las entidades que lo integran. Es indispensable garantizar mecanismos adecuados y oportunos de intercambio de información para darle claridad y transparencia a los decisores del sistema. Y esto no solo es un compromiso del supervisor, es un compromiso de todos quienes participamos como reguladores o controladores en el sistema financiero, y eso también está considerado ya en la reforma al código. La evolución de la normativa del sistema financiero nacional y del sector financiero popular solidario buscan una coherencia entre la situación del sector y su entorno, y es lo que ya hemos visto. Al principio, el sector financiero popular y solidario estaba regulado en la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria, y en el 2014 ya dimos el salto en la parte de intermediación financiera, es decir, en la parte transversal al sistema financiero, al código, permaneciendo la parte social, la de la organización como tal, en la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, respetando los principios de las organizaciones. La mejora constante de la normativa se garantiza efectivamente con un análisis técnico que sustente las reformas y que nazca de un esfuerzo constante de los reguladores y los supervisores por garantizar los procesos que cada uno desarrolla. Y esto nos lleva a una gran conclusión que se toma desde el punto de vista del análisis social de la generación de la norma. La evolución del derecho refleja la evolución de la sociedad que lo impone, y lo que estamos viendo es el resultado de la evolución de un sistema financiero que pasó de la desregulación a la regulación y tiene un franco camino de fortalecimiento y crecimiento que recién acaba de empezar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Margarita. Una visión, un paneo completo de cómo está el sistema y los esfuerzos que se han ido haciendo para la supervisión y control de, como digo, desde mi punto de vista, el sistema de la economía popular y solidaria es trascendental para el desarrollo de un país, es parte fundamental de cualquier sistema financiero. Bien, yo quisiera con esto abrir el tema del conversatorio propiamente. Por favor, a los asistentes, si van teniendo preguntas, les agradezco que los vayan colocando en el chat para irlas incorporando en esta conversación. Y mientras eso pasa, también ya Santiago ha amablemente respondido a alguien que ha hecho una pregunta específica respecto de su presentación, pero yo quisiera arrancar con un tema que de alguna u otra manera fue tocado por todos y que hoy está en el debate público. Y que está transversalmente en el debate público, porque desde mi punto de vista, lo que se ha puesto ahí es una sola parte de la problemática, y es la inclusión financiera, y hoy veo que está en el debate desde el punto de vista de la tasa de interés, que solamente es uno de los elementos que hacen complicado o que son parte a considerar en este tema. Y más bien quisiera enfocar el asunto por un tema más grande, que es la inclusión financiera. Desde el punto de vista tuyo, Santiago, igual pregunta Diego y Margarita, ¿qué faltó en el código o qué es lo que en la ley de defensa de la dolarización que podría haber ayudado de mejor manera a la inclusión financiera? ¿Qué elementos no están considerados o que fueron considerados inadecuadamente para pensar en inclusión financiera? Y como digo, yo quisiera más bien rebasar el tema de la tasa de interés, que es solo uno de los problemas, uno de los elementos. Hay otros, y ahí quisiera escuchar. Y en este punto sí, quiero ir primero con las damas. Por favor, Margarita, si pudieras tú darnos tu perspectiva de este tema. Muchísimas gracias, Marco, muy amable. Yo creo que hay un elemento fundamental en la inclusión financiera que no lo estamos viendo, que es precisamente el de la importancia del historial crediticio de las personas. Y yo creo que algo que le faltó al código es haber puesto reglas
para que nos obliguemos desde todos los frentes a empezar a encontrar elementos que alimenten un historial financiero que permita tener acceso a servicios financieros adecuados, oportunos y dignos para las personas. Nosotros tenemos una visión, digamos, más bien estrecha de lo que es el famoso reporte, ¿no es cierto?, de riesgo crediticio de las personas. Arrastramos un fantasma de algo así como el temor de estar en lo que todo el mundo sigue llamando la central de riesgos. Yo me acuerdo cuando yo comencé a trabajar en la superintendencia de bancos y muchos, el 99% de quienes nos están escuchando no van a saber de lo que yo estoy hablando porque eso es hace más de 20 años. Lo que se llamaba central de riesgos fue la automatización de un libro físico que se publicaba donde estaban las personas que tenían o que habían sido reportadas por los intermediarios financieros por no haber pagado sus obligaciones. Entonces, en ese libro físico se buscaba a las personas y si es que estabas en ese libro, entonces significaba que no cumpliste con alguna obligación y luego había que, ahí entraba el arranque de este análisis, ¿no es cierto?, de si eres bueno o para ser considerado como sujeto de crédito o no. Luego se pasó a la central de riesgos y ahora tenemos otros sistemas que nos permiten en realidad tener una visión distinta de lo que significa un reporte, ¿no es cierto?, de información de mi relación, digamos, de mi perfil como sujeto de crédito. Pero claro, eso solo nace si ya soy sujeto de crédito, si tengo esta interrelación con una casa comercial, que además ojalá reporte al buró, ¿no es cierto?, con un intermediario financiero regulado. Y el no tener eso cierra muchas puertas. Ya en nuestra realidad la cierra, en otras realidades mucho más drásticas como el Perú, por ejemplo, donde hay un reporte crediticio, una calificación de los sujetos de crédito que está alimentada de muchísima más información. Inclusive ese reporte se considera para pensar en una persona, por ejemplo, para un puesto de trabajo. Es parte del análisis que se hace regular de la persona. Entonces, ¿qué elementos le damos? ¿Cómo logramos alimentar eso para que sirva para la inclusión y no excluya? Y eso sí se pudo haber hecho en el código, porque nos pudieron haber puesto a trabajar a todos para eso. Y creo además que pudimos haber ido inclusive más allá, entendiendo cómo potenciar ciertos temas que ya existen en nuestra realidad y que pueden servir para calificar a las personas, no necesariamente porque hayan tenido un crédito, pero porque tienen ciertas condiciones que les permiten acceder a servicios financieros, como por ejemplo los bonos sociales. Entonces, no es admisible que tengamos el reporte de quienes reciben bono social y no podamos usar esa información para, desde los intermediarios financieros, ofrecer productos financieros adecuados y oportunos para esas personas. Esa oportunidad es la que para mí falló en el código, porque pensando en miras a tener una estrategia nacional de inclusión financiera, debimos poder puesto reglas que fuercen a todos los actores a empezar a pensar un poco más y a cambiar esta visión de cómo veo, cómo califico y cómo me acerco a los posibles sujetos de crédito. Gracias, Marco. Muchas gracias, Margarita. Muy clara tu exposición y efectivamente el tema del historial crediticio creo que es uno de los puntos del debate en la sociedad ecuatoriana. Creo que más información permite mayor acceso a crédito, mayor inclusión y estamos mirándolo equivocadamente incluso desde la esfera pública y política. Pero bueno, eso es una interesante discusión. Santiago, por favor, la misma pregunta y por favor, siéntete en libertad también de tocar los otros temas que quieras mencionar. Sí. Gracias, Marco Antonio. A ver, creo que recapitulo mi propuesta para entrar luego a lo específico de la inclusión financiera. El Código Monetario Financiero marca una cancha muy restrictiva a nivel macro. Eso creo que he tratado de posicionar. Dos, Margarita ha hecho una exposición muy lúcida, muy interesante, importante, del tema de supervisión y funcionamiento de la CEPS. Hasta ahí estamos. Creo que estamos de acuerdo no es verdad, en esa parte. Yo creo que aquí hay unos puntos, yo lo mencioné, la ley pone unos ciertos principios de regulación, por ejemplo, a la economía del sector financiero popular y solidaria, y yo había mencionado posiblemente el resto queda para legislación secundaria.
Entonces eso es muy importante tener presente, ¿sí? Estos enfoques de la ley. Por un lado, muy restrictivo en lo monetario financiero. Por el otro lado, creo que pone en términos generales la relación de supervisión, de exigencias generales que debe exigirse por parte de las superintendencias, en este caso la Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria, y que queda abierta la cancha para regulación secundaria. Nosotros sacamos, para explicarme, en el mes de enero, una que seguro le llegó a Margarita, esto. En lo que respecta con el CONGOPE, el Colegio de Economistas y la Red CEPE, este manifiesto público sobre lo que significaba el incremento o la legislación del capital social mínimo de $200,000 para el segmento, ¿no es cierto?, 3 y, ¿no es verdad?, y 4 y 5. Y lo que nosotros decíamos es que, por ejemplo, esto, que Margarita mostró un cuadro, lo pasamos rápidamente, hay unos años, hay unas regulaciones y unos años de cumplimiento. Por ejemplo, esto yo entendería que obviamente no está en la ley que estamos tratando ahora, sino que queda en legislación secundaria, y de acuerdo a nuestro cálculo, 234 COACs no cumplen con ese requisito establecido. O sea, no hay forma de que cumplan. Eso es lo que yo quiero mencionar. Mucho de esto tendremos que hacer otro seminario, otro taller para meternos a qué más hay que hacer después de esta ley. Eso quiero, porque este es un debate. Marco Antonio nos has invitado a todos para hablar de ¿no es verdad?, sobre la ley de defensa de la dolarización. Y entonces yo quiero dejar sentado esto, por ejemplo, ¿sí? Y luego tenemos unos datos que le planteo a Margarita, que los sacamos con los colegas que llevan muchos años trabajando en el sector cooperativo, y planteábamos, le decíamos a Margarita en este oficio, han desaparecido el 60% de las 1.221 cooperativas de ahorro y crédito registradas en el Censo de Cooperativas del 2007. Entonces es un proceso que hay que dejar señalado ahí. Y sobre que obviamente yo no ataco a nadie, ni quiero hacerlo, no es de esa la idea, sino claro, aquí hay un conjunto de procesos regulatorios, institucionales, de comportamiento del sector, finalmente ha hecho que muchas cooperativas desaparezcan. Pero mi idea ahorita central, más que ponerme al detalle, era dejar sentado esto de que esa ley llamada de defensa de la dolarización tiene mucho de regulación, mucho de restrictivo y casi poco de promoción. Y ahí entro a la pregunta que nos estás planteando, Marco Antonio, en materia de inclusión financiera. O sea, casi no hay nada o hay poquísima de inclusión financiera. Yo estoy de acuerdo en estos dos puntos, lo vamos a retomar por el comentario de Margarita, también ya lo escuché con otro amigo, dirigente de la banca especializada en microcrédito, pero creo que hoy, esta noche, por lo menos en mi calidad de presidente del Colegio de Economistas, lo vamos a retomar y vamos a entrar a la pelea, porque me parece fundamental seguir trabajando en legislación secundaria con respecto al scoring bancario. Es decir, ahí hay mucho que hacer. ¿Qué hago con mis chicos que se gradúan de economistas? Margarita, finalmente, ¿cuál es el score bancario? Nada, cero. Por tanto, no acceden a la inclusión financiera. Y tienes razón, trabajemos, inventémonos procedimientos, procesos, seguramente en legislación secundaria, como ha sido un poco mi comentario. Y segundo, también me parece esto genial, es el colmo que no podamos interrelacionar las bases de datos. Si soy una mujer en condiciones de vulnerabilidad, recibo el bono social y no puede ser eso tomado como antecedente de score bancario. O sea, ¿qué pasa? O sea, y finalmente, para aportar un poquito, yo sí creo que en materia de inclusión financiera, me parece que es un tema fundamental el tema de la educación financiera. El dato que disponemos es que el 5% de la población ecuatoriana ha recibido educación financiera. Y ahí hay toda una propuesta que lo hemos hecho desde varios estamentos, desde la academia, desde el foro del Pacto Sociales, por ejemplo, esto de la educación financiera debería ser parte de la reforma educativa. No queremos que los ecuatorianos amemos el dinero, eso no es nuestro mensaje, pero que sí seamos desde niños pues conscientes de cómo hacer buen uso del dinero, ¿no es verdad? Y hasta cuando somos grandes, cuando somos profesionales, muchos médicos no tienen idea de cómo hacer el manejo del dinero porque nunca han recibido educación financiera. Entonces ese sería mi aporte. Dejo constancia de
sé que se nos alargaría el taller hoy, hablar de la legislación secundaria. Me ha gustado la presentación de Margarita, me ha gustado lo que dijo Diego. Se han quedado en bastidores muchas cosas. Esto es parte de esta conclusión de hoy en la noche. Mucho de regulación, poco de promoción. Eso era lo que yo decía, el calor, en la calentura del debate de las preelecciones y elecciones presidenciales, pues había que sacar esto como sea, ¿no? Y se nos quedó en el tintero muchas cosas que eran importantes para enfrentar la realidad que yo mencioné al inicio de mi intervención. Sigue siendo dura. Estamos por sacar el próximo mes a través del Colegio de Economistas los datos macroeconómicos al abril del 2021 y lo más seguro que la economía sigue caída. Entonces, Margarita, también ahí nos preocupa que ciertos requisitos y ciertos cronogramas que ustedes pongan, no es que las cooperativas no pueden cumplir o no quieran, mejor dicho, no es que no quieran. Partamos de este contexto también complicadísimo. Hemos dejado de pagar nuestras tarjetas de crédito, el campesinado ha dejado de pagar su crédito, el pequeño productor ha dejado de pagar su crédito porque no ha vendido, pues la economía sigue caído por 20, se cayó 7,5 y este año, sinceramente, como lo mostré, el primer trimestre muerto y lo más seguro que el segundo trimestre por la restricción de movilidad de abril y mayo, lo más seguro es que de enero a junio chao, se acabó el año 2021, el primer semestre, y eso hay que considerar para la especificidad de la regulación y el control. Eso es lo que, con eso terminaría mi exposición, me he alargado, pero son los temas que hay que ponerle sobre el tapete para discusión con la opinión pública. Estos son, creo que, los reales temas de interés y partir, como siempre digo, de nuestra realidad. No es otra realidad, es esta la que nos toca enfrentar. Eso, Marco Antonio y compañeros del panel. Tal vez para apoyar a Marco Antonio le daría la palabra a Diego con la misma pregunta que se realizó. Bueno, muchas gracias. Yo me ratifico en que lo que faltó fue un capítulo entero dedicado a la inclusión financiera. La referencia a la inclusión financiera es realmente pobre. Solamente hay dos artículos que hablan de la inclusión financiera. Y oyéndole a Santiago y a Margarita me ratifico en algo. Inclusión financiera no es crédito, no es banca. No, porque cuando tratamos de hacer un emprendimiento vamos directo al banco o a la cooperativa? Y también existe las compañías, también existe el mercado de valores, también existe el mercado de seguros. Es muy importante. No puede ser que, y en eso coincido plenamente con Santiago, el tema de la inclusión financiera es un tema obligatorio de manejo de los cambios educativos. Tiene que ser una materia obligatoria. No puede ser que siempre pensemos en que la única forma en la que podemos subsistir es inyectándonos, ganando un empleo y sin que nos enseñen a emprender. Creo que hay muchísimos temas importantes. Uno de esos es precisamente el tema crediticio, el tema de la información crediticia, sí, pero hay otros temas. Y sobre el esquema, me parece que lo más importante, definitivamente, que nos va a devenir en eso es la educación financiera. Sin educación financiera no vamos a tener ninguna forma de poder realizar una verdadera inclusión financiera. Gracias, estimado Diego, muy amable por tu pregunta. Mil disculpas a todos, el internet se cayó, entonces, son fallas de estos tiempos. Escuché toda la intervención, sin embargo, Santiago, y me quedo mucho con la intervención de todos porque creo que se abordan los reales problemas. El tema del historial crediticio, existen estudios en América Latina de cómo la mayor información permite mayor acceso de crédito y mayor inclusión financiera. Uruguay es un caso de éxito potente en el tema. Y el tema de educación financiera que mencionaba Santiago es algo trascendental porque Ecuador quizás es el único país en donde la política de educación financiera se la cargó en la cabeza de instituciones financieras que no tienen el expertise de educación financiera, que no tienen además por qué hacerlo. Y el Estado renunció a esa obligación de política pública. En Perú, Colombia, Brasil, que son los países de la región de mayor avance en el tema de educación financiera, es una política de Estado.
Es una política de Estado en donde todos trabajan alrededor de esto, bancos, cooperativas, etcétera, pero es una política de Estado. Y es muy interesante lo que acaba de mencionar. Y lo que dice Diego, la ley efectivamente no dice nada y pudo haber dicho mucho sobre el tema. Es una tristeza. Para seguir en estos temas de qué está pasando con la ley y el código, y ya hemos tocado el tema de inclusión financiera, yo quería abordar un tema adicional que también me luce a mí y que es importante tocarlo. La banca en el Ecuador es una banca tecnológicamente muy avanzada. El sector financiero en el Ecuador es un sector financiero tecnológicamente bastante avanzado. Si uno mira las limitaciones que existen, más bien tienen que ver con aspectos regulatorios que también deben pulirse. Pero también miro en ese sentido, desde mi punto de vista, que la ley tampoco dijo nada sobre lo que es el futuro del sistema financiero. Poco o nada se dice sobre fintech, poco o nada se dice sobre nuevas tecnologías en la actividad financiera, poco o nada se dice sobre lo que ya en la región se va convirtiendo en un elemento reiterado, el uso de sandbox regulatorios para el desarrollo de nuevos productos y nueva información financiera. Y noto que ahí tampoco se dijo algo. Y también quisiera consultarles a todos ustedes, ¿cómo ven el futuro del sistema financiero con estas falencias legales? Y ahí me engancho mucho con la frase que puso Margarita en su última lámina, que decía que el derecho es el reflejo del desarrollo de la sociedad. Yo siempre suelo decir una frase parecida que dice que el derecho debe seguir a la vida, no la vida al derecho. Y eso es lo que no ha pasado aquí. Entonces, una vez más, quisiera yo poner este tema en debate. Quisiera otra vez empezar con Margarita. Por favor, tu opinión, Margarita, sobre esto. Y por favor, Margarita, igual, siéntete en libertad de ampliar los criterios importantes que acaba de mencionar Santiago al finalizar su intervención. También sería muy importante para todos que podamos tener este feedback de cómo ves las cosas. Por favor. Gracias, Margarita. Muchísimas gracias, Marco. Yo creo que podemos enlazar las dos cosas, ¿no es cierto? Tal vez en el mismo afán de dar contexto de lo que refería Santiago cuando inició su conversación, ¿no es cierto? Su exposición. La red CEPE es una red de organizaciones del sector financiero popular y solidario del segmento 5. Están ahí algunas, o sea, es una red de organizaciones pequeñas, es decir, organizaciones que están precisamente en este grupo muy numeroso, pero que tienen condiciones de gestión y de organización distinta porque sus activos no son importantes y su número de socios tampoco lo es. Importante me refiero en comparación con lo que significa las otras entidades, ¿no es cierto?, que en número son pocas, pero cuyos indicadores son mucho más voluminosos, digamos así, ¿no es cierto? Entonces, claro, hay una preocupación constante de las entidades pequeñas respecto de qué va a pasar, qué viene después. Y esto no es nuevo, esto no es a propósito del código, esto no es a propósito de la norma de capital social. Yo no me refería a la norma de capital social porque no es parte de las reformas en el código. Esa norma se emitió en enero de este año. El código salió 5 meses después, en mayo. Y en realidad, esa norma, igual que todas las otras, el cuadro que yo les mostré es precisamente de normativa secundaria, lo que busca es ir fortaleciendo al sector. ¿Y por qué tenemos que fortalecer al sector sin importar el tamaño de las entidades? Esas entidades captan ahorro. Y eso es sagrado. O sea, si uno piensa lo que el ahorro significa, sobre todo en determinadas circunstancias, ¿no es cierto? No es lo mismo los $100 que ahorra una persona que vive en una ciudad y tiene un ingreso promedio de 2 salarios básicos unificados, que la persona que ahorra $5 en un cantón rural en una cooperativa del segmento 5. En cuanto a lo que significa para la persona, ¿no es cierto? En cuanto al esfuerzo de ese ahorro, no es lo mismo. Y entonces, ¿por qué tenemos que descuidar ese ahorro? ¿Por qué tenemos que tratarlo como que fuera secundario o de otro nivel, cuando en realidad es tan o más importante
que el que se recibe en otras cooperativas a las que les exigimos mucho más. Por supuesto, hay que normar de manera diferenciada, pero eso jamás significa desregulación. Y ahí sí hay que ser categóricos. Jamás la normativa diferenciada puede servir de pretexto para la desregulación. Pero si uno entiende las grandes brechas que tiene el sector financiero popular y solidario en cuanto a su composición, a las entidades, entiende la complejidad que está detrás de decir esto tiene que regularse con normativa secundaria. Solo para poner un ejemplo, y es un ejemplo que a mí me gusta mucho, lo uso mucho. La cooperativa más grande que nosotros controlamos tiene más de 1.160.000 socios, activos por más de 2.630 millones de dólares, cartera de crédito por más de 1.700 millones de dólares y depósitos por más de 2.300 millones de dólares. Ahí están estas que refería Marcos, más grandes que un banco. Y la más pequeña que nos reporta información tiene 34 socios, $6.000 de activos, $4.700 de cartera y depósitos por un poco más de $1.300. Esa es la brecha de lo que nosotros controlamos. Si no racionalizáramos la aplicación de la normativa desde el primer día que se creó la superintendencia, esa cooperativa no existiría. Se habló de un censo de cooperativas del 2007. Supongo que en ese momento deben haber habido 1.221. Pero la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria existe desde el 2012 con un mandato: garantizar el correcto funcionamiento de las entidades. Y ese correcto funcionamiento tiene un eje fundamental: el respeto supremo al ahorro de las personas en esas cooperativas, tenga el tamaño que tenga. Entonces, no toda la diferencia en el número desde esas 1.000 que existían cuando empezó la superintendencia hasta las 513 que hay con corte abril son liquidaciones forzosas. Hay un número importante de liquidaciones voluntarias. Hay un número más importante todavía de fusiones, que es un mecanismo del que también hablaba Santiago. Felizmente, las fusiones son también voluntarias. Hay una figura de fusión extraordinaria en el código, así es, pero se aplica realmente en casos extraordinarios para evitar una liquidación por lo traumático que resulta llegar a una liquidación. Y lo importante es entender que al amparo del sexto principio del cooperativismo, cooperación entre cooperativas, la fusión es una figura que nos permite cuidar el nombre del sector y no perder la plaza y los socios para el sistema financiero popular y solidario. Y ahí salto a la pregunta de la tecnología. La transformación tecnológica de los servicios digitales, de los servicios financieros, es una realidad que ya nos sobrepasó lo deseable. Es decir, en este momento no es que deberíamos pensar en transformación tecnológica porque es algo que me va a dar mayor prestigio o una gestión distinta. No, en este momento, en las condiciones actuales, es una obligación para quien quiere participar adecuadamente en ciertos sectores y servir adecuadamente a ciertas necesidades. Pero esas necesidades y esos sectores no necesariamente son aquellos que están atendidos por el sistema financiero popular y solidario, y no todos los socios del sector van a exigirle a su cooperativa un servicio financiero digital. Partiendo de esa idea, totalmente de acuerdo contigo, Marco, hemos perdido la perspectiva de lo que la normativa debió haber hecho para abrir el camino al sistema financiero para la transformación digital. ¿Y por qué hemos perdido la perspectiva? Porque estamos centrados en regular o para lo que teníamos o para lo que tenemos, pero sin una visión de lo que queremos tener. Y lo que la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria tiene claro es que lo que queremos tener es un sector financiero popular y solidario robusto, fortalecido y que esté en capacidad de gestionar adecuadamente los recursos de sus socios en todos los territorios, en todos los quintiles, en todas las circunstancias. Si eso significa transformación digital, por supuesto, pero la normativa tiene que necesariamente abrir la puerta y lastimosamente no lo hace. En este momento nosotros nos encontramos trabajando en un proyecto de sandbox regulatorio. Hemos hecho un esfuerzo enorme porque las entidades entiendan lo que las famosas fintech podrían significar en determinados nichos de trabajo para las propias cooperativas. Y sin embargo, como no es algo que se haya valorado, que se haya posicionado desde el punto de vista de la normativa, simplemente para el sector no existe. Y nuestro temor es que el momento en que ya lo tengamos presente,
En el momento en que ya sean actores decisivos del sistema financiero, las entidades no estén preparadas para lo que eso represente y el impacto pueda ser desfavorable. Y ahí vuelvo. Impacto desfavorable, Santiago, especialmente para ciertas entidades que no se han preparado con cumplimiento normativo oportuno para los retos que vienen ya para el sistema financiero. Eso sería de mi parte. Muchas gracias, Marco. No, muchísimas gracias, Margarita. Muy, muy importante visión. Las fintech hoy son una realidad en el mundo, nos guste o no. Basilea acaba de publicar este año, el año anterior publicó otro documento sobre supervisión de fintechs desde el punto de vista del regulador bancario. ASBA, la Asociación de Supervisores Bancarios, también ha dicho algo sobre el tema, entonces creo que es un tema importantísimo. Santiago, por favor, con la misma inquietud, por favor. Yo me quedaría con una idea que a futuro, en el presente y en el futuro, tenemos que hacer todo lo que esté al alcance para que nuestra normativa sea de alguna manera adaptativa, ¿no? Me parece que eso manda el mundo del COVID, eso nos manda, eso es el aprendizaje de esta crisis. Nosotros los educadores, por ejemplo, tenemos que entender, cambiaron las reglas de educación. Entonces, Margarita, Diego, hay que hacer mucho, quizás mucho de aprendizaje, pero hay que hacer el esfuerzo para que muchas normas sean muy adaptativas a esa realidad, ¿no? La clase media hemos sufrido en esta pandemia. No es que no quiera pagar mis deudas de tarjeta de crédito, pero es una realidad, pues. 5.200.000 ecuatorianos viven en el subempleo y 2.200.000 somos los que estamos en el score bancario, somos los que tenemos ese privilegio de tener, pues, quizás un buen historial, el resto no. Entonces, quizás todo eso me quedaría. La tecnología tiene que jugar. Para mí, o sea, en el mundo del blockchain, de la realidad aumentada que enseñamos en la Andina también, en algunas maestrías, creo que hay que también ponerle mucho énfasis. Y vi una propuesta de fintech en la asamblea, quizás sea bueno, pues con tu ayuda, Marco Antonio, Diego, pues echar un ojo a eso y tratar de quizás crear una nueva estructura legal para promocionar la fintech en el sistema financiero. Yo soy, y con eso terminaría, de las personas que creo que el sistema financiero en el Ecuador es muy chico. Hago todo un discurso distinto a otros colegas. El sector financiero en Ecuador representa 4% del Producto Interno Bruto, 4%, y siento que es un sector, un auto muy chiquito para la realidad del país. Es decir, quiero entrar a la Fórmula 1 y entro con un Volkswagen muy pequeñito, perdón la marca que doy, muy pequeñito en una carrera grande. El Ecuador necesita un sector financiero de al menos un 8 o un 10% del Producto Interno Bruto. Eso es lo que hay que pelear, eso es lo que hay que sostener, eso es lo que hay que, de alguna manera, los entes regulatorios, los entes de promoción, los diferentes gobiernos, ojalá logren entender. Me parece que es otro discurso el que yo manejo, perdón que lo personalice, pero creo que allá hay que apuntar, o sea, es otra forma de ver al sector financiero, como digo, que se moje más el poncho por el país, que sea un verdadero soporte de lo que es el desarrollo del Ecuador en sus territorios. Yo no sé por qué debatimos, es que ganan mucho, no sé si ganan mucho, yo lo único que digo es que ganen lo que deban ganar, pero que sea útil para el país. Eso es lo más importante, ¿no? En fin, entonces, Marco Antonio, un poco contento de mi parte, me parece que hemos dado información y ha habido un buen feedback entre los tres expositores y creo, de mi parte, pues, creo que quedan muchas ideas, seguro tendremos que seguir debatiendo más a futuro. Muchas gracias, Santiago. Diego, y con eso vamos culminando el conversatorio. Sí, yo lo que creo que es importante es que tenemos que entre todos posicionar, generar un sistema financiero fuerte, entendiendo, repito y perdón lo reiterativo, no solo como la parte bancaria, sino el conjunto de actividades financieras. Y no podemos seguir mirando la realidad con estancos. Tenemos que tratar de alguna manera de reunirnos y entender todo lo que implica.
Respecto de las fintech, apareció la famosa ley de emprendimiento, donde algo se trataba de hacer de las fintech, yéndose contra absolutamente todas las regulaciones a nivel internacional. Entes medio raros que no estaban controlados por la superintendencia, y que de hecho, si ustedes leen la ley, se pueden caer de espaldas, porque dice que quien regula los temas fintech de emprendimientos es el Consejo Nacional de Valores, que desapareció exactamente en el 2014. O sea, por Dios, estamos tan desarticulados que los asambleístas nos enteraron que en el 2014 desapareció el Consejo Nacional de Valores. Si no manejamos racionalmente, si no hacemos que el sandbox sea algo, incluso una política de Estado, que las normas tienen que ajustarse a la realidad y no al revés, yo creo que el sistema financiero no va a crecer. Es muy importante, sí, tener temas regulatorios muy claros, pero también es muy importante la actitud que debe existir para la generación de normativas, sobre todo normativas secundarias. Yo también agradezco infinito y no sé si algo contesté. Gracias, Diego. No, muchísimas gracias. Bueno, hemos estado ya 2 horas, fíjense cómo se pasa el tiempo. A mí no me queda sino agradecerles, Margarita, Santiago, Diego, por haber compartido con nosotros su profundo conocimiento, y Elsa, efectivamente, se queda muchísimos temas en el tintero. Creo que esto da para varios otros talleres o conversatorios específicos por varios temas que podrían tocarse o que se han tocado aquí muy por encima para poder resumirlos. Repito, mi agradecimiento, Margarita, Santiago, Diego, a ustedes. Muchas gracias, Elsa, como dueña de casa. Muchas gracias a todos los asistentes de mi parte. Y te paso la palabra, Elsa, por favor. Gracias. No, más bien, muchísimas gracias. Ha sido maravilloso escuchar, mirar estos nuevos problemáticos, además ampliar las perspectivas, los debates. Agradezco muchísimo a Marco Antonio Rodríguez por la organización de este espacio y invitarles, esta es su casa, la Universidad Andina es su casa, siempre comprometida con estos espacios críticos, analíticos, que vayan también contribuyendo desde la academia y desde otros espacios a la consolidación de escenarios mucho más democráticos, donde también pongamos sobre la mesa la importancia del derecho financiero, la importancia del campo bursátil y de seguros en nuestro país y a nivel regional.